Bien, muchachos, entonces vamos a iniciar el tema del día de hoy. Hoy tenemos que hablar acerca de la segunda parte de reacciones químicas. La semana pasada ya iniciamos con el tema de reacciones químicas. Esta semana vamos a seguir avanzando con el tema porque en la semana pasada lo que vimos fue primero cómo clasificamos nosotros a las reacciones químicas, ¿ya? ¿Qué era una reacción química? ¿Cómo se podía clasificar? ¿No? Y vimos algún tipo de reacciones iniciales, ¿no? Como por ejemplo vimos las reacciones de adición, vimos las reacciones de descomposición, vimos las reacciones de simple desplazamiento o la de doble desplazamiento, ¿no? Que incluso las clasificamos internamente como reacciones de precipitación o reacciones de neutralización. Ahora vamos a ver una siguiente parte en donde vamos a clasificar las reacciones químicas, pero de diferente manera. Por ejemplo, hay dos tipos de reacciones comunes. Una que se llaman las reacciones endotérmicas y otra que se llaman las reacciones exotérmicas, ¿ya? Las reacciones endotérmicas son aquellas que absorben calor. Las exotérmicas, obviamente, las que liberan calor. Chicos, si yo les hablo, por ejemplo, de una reacción en la que voy a quemar algo, ¿qué tipo de reacción es? ¿Endotérmica o exotérmica? Una reacción en la que voy a quemar algo. ¿Qué tipo de reacción es? ¿Endotérmica o exotérmica? Tienen que participar, ¿ah? ¿Qué tipo de reacción, chicos? ¿Endo o exo? Nada. En la que se libera calor es una reacción exotérmica. En la que se absorbe calor es una reacción endotérmica. Entonces, las reacciones exotérmicas liberan calor. Las endotérmicas absorben calor. ¿Cómo reconocer si estoy frente a una reacción endotérmica o frente a una reacción exotérmica? Miren, una reacción exotérmica tiene el calor junto con los productos. Y una reacción endotérmica tiene el calor junto con los reactivos. ¿Por qué? Porque los reactivos necesitan calor para que pueda ocurrir la reacción. Mientras que una reacción exotérmica es una reacción que libera calor. Por ejemplo, si tú quemas una hoja de papel, ¿ya? Si tú quemas una hoja de papel, ¿qué tipo de reacción será esa? ¿Endotérmica o exotérmica? María Esther, ¿qué tipo de reacción será si tú quemas una hoja de papel? ¿Ya? Si quemas una hoja de papel, ¿qué tipo de reacción será? ¿Endotérmica o exotérmica? Nada. Fabiana. Endotérmica. Lo encontró. Exotérmica. Si quemas una hoja de papel, será exotérmica porque el papel libera calor cuando se queme, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo ir también reconociendo estas reacciones exotérmicas? Si tú ves un numerito que tiene unidades de energía, ¿ya? Un número con unidades de energía, esta reacción es una reacción exotérmica si acompaña a los productos. Y si tú ves un numerito con unidades de energía que acompaña a los reactivos, entonces estás frente a una reacción endotérmica, ¿ya? Otra forma de cómo reconocerlo es viendo esto que se llama entalpía de reacción o delta H, ¿ya? En entalpía de reacción, si el valor es negativo, entonces habla de una reacción exotérmica. Y si el valor es positivo, la reacción es endotérmica. Entonces, en resumen, ¿ya? Si una reacción libera calor, ¿qué tipo de reacción es? ¿Endotérmica o exotérmica? Si una reacción libera calor. Exotérmica. 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 Bien. Si una reacción absorbe calor, ¿qué tipo de reacción es? ¿Endotérmica o exotérmica? Endotérmica. Endotérmica. Si el calor acompaña a los productos, ¿qué tipo de reacción es? ¿Endotérmica o exotérmica? Exotérmica. Exotérmica. Si el calor acompaña a los reactivos, ¿la reacción de qué tipo es? Endotérmica. Si el delta H es positivo, entonces, ¿qué reacción es? ¿Endotérmica o exotérmica? Endotérmica. Ajá. Y si el delta H es negativo, entonces la reacción es Exotérmica. excelente. Es así como ustedes lo van a reconocer, ¿de acuerdo? Ahora,
Vayamos a la siguiente clasificación de reacciones, que son las reacciones de combustión, ¿ya? Una combustión es una reacción química que va a ocurrir cuando existan, de acuerdo, ojo, de acuerdo al examen de admisión, que es lo que te van a preguntar, ¿ya? Como mínimo dos componentes, ¿ya? El combustible y el comburente. La realidad que tú debes tener en cuenta es que se necesitan como mínimo tres componentes: el combustible, el comburente y el agente que inicia la combustión. Es lo que los bomberos, por ejemplo, o cuando se habla de seguridad, se habla del triángulo del fuego, ¿ya? El triángulo del fuego necesita tres componentes para que pueda ocurrir un incendio: el combustible, el comburente y el agente de ignición, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo gasolina, ¿la gasolina se va a quemar? ¿Sí o no? Si yo tengo gasolina, la gasolina, sí, de la nada, ¿se quema? ¿Sí o no? No. No. No, no se va a quemar. Para que se queme, ¿qué necesitas? Fuego. Fuego, claro. Si tú acercas fuego o tienes una alta temperatura cerca a la gasolina, se va a encender, ¿cierto? Entonces, actúan tres componentes. Profe, ¿cuáles son los tres componentes? La gasolina, que es el combustible, ¿ya? El oxígeno del aire, que es el comburente, ¿ya? Y el fuego, que es el agente de ignición, el que ha provocado que este proceso se inicie, ¿ya? Entonces, una combustión requiere de esos tres componentes, ¿ya? Combustible, comburente y agente de ignición. El combustible puede ser cualquiera de ellos, por ejemplo, carbono, monóxido de carbono, metano. Y el comburente siempre va a ser el oxígeno del aire. Mira, esto de acá, este oxígeno, siempre va a ser el comburente, ¿ya? Si una reacción es una reacción en donde te genera dióxido de carbono, la combustión es completa. Y si te genera monóxido de carbono o carbono elemental, la combustión es incompleta, ¿de acuerdo? Entonces, te pregunto, este de acá, CH4, ¿qué cosa es? ¿Combustible o comburente? CH4, ¿qué cosa es? ¿Combustible o comburente? Habla. Combustible. Este carbono, aquí, ¿qué cosa es? ¿Combustible o comburente? Habla. Combustible. Este propano, ¿qué cosa es? ¿Combustible o comburente? También combustible, ¿ya? Este oxígeno del aire, o este oxígeno, ¿qué cosa es? ¿Combustible o comburente? ¿Qué cosa será? Comburente. 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 Muy bien. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué cosa es? ¿Combustible o comburente? Vamos, sin miedo. ¿Qué Combustible. cosa? Combustible, muy bien, Marister. El de acá, el O2, ¿qué cosa es? ¿Combustible o comburente? Comburente. Comburente. Muy bien. El propano, C3H8, ¿combustible o comburente? ¿Qué cosa es? ¿Combustible o comburente? Combustible. Combustible, muy bien, Yesenia. Este O2, ¿combustible o comburente? Comburente. Comburente. El comburente siempre va a ser el oxígeno, siempre. El combustible va a ser cualquier cosa que se pueda quemar: propano, madera, papel, gasolina. Eso van a ser los combustibles, ¿ya? Entonces, tú vas a reconocer que si hay dióxido de carbono, CO2, la combustión es completa. Y si hay monóxido de carbono o carbono elemental, la combustión es incompleta. Visualmente, ¿cómo sabes que estás frente a una combustión completa o una combustión incompleta? Si la llama que tú observas es una llama de color azul, entonces la combustión es completa. Pero si la llama que observas es de color amarilla, la combustión es incompleta. Y más, si se generan humos negros, la combustión también es incompleta. Te pregunto, ¿en dónde típicamente tú ves una llama de color azul? A ver, ayúdame. ¿En dónde típicamente ves una llama de color azul? En el hornillo de la cocina. Excelente, Yesenia. Yesenia, cuéntanos, ¿ustedes cocinan con gas natural o cocinan con el balón de gas? Con el balón de gas. Con el balón de gas. Yo también cocino con el balón de gas. ¿Alguien dentro del grupo cocina con gas natural? Pues yo no quería participar más. Ya. Listo, entonces, Yesenia y yo solamente cocinamos, nadie más.
¿Ya? Entonces, yo utilizo mi balón de gas, Yesenia también utiliza su balón de gas. Y Yesenia dice que ella ve en la hornilla de la cocina, ¿ya? Llama de color azul. Yo también veo una llama de color azul y a veces aparecen chispitas amarillas. Cuando aparecen chispitas amarillas es porque, uno, el balón de gas se está a punto de acabar, o dos, es porque la hornilla no está del todo limpia. Pero en principio casi todo el cuerpo de la llama es una llama de color azul. Entonces, eso te revela que estás frente a una combustión completa. Y es bueno porque cuando tú cocinas con gas natural o cocinas con el balón de gas, ¿no? Que es gas propano, ¿ya? En ese caso no se negrean tus ollas. Pero si ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, de cocinar con querosene, o cocinar con leña, o cocinar con carbón, ¿ya? Las ollas se recontranegrean, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque como el carbón o la leña son combustibles muy pesados, la combustión es una combustión incompleta, ¿ya? Y eso genera esa parte negra que se queda impregnada en las ollas, es lo que se conoce con el nombre de hollín, ¿ya? Es más, cuando hay manifestaciones, hay huelgas, lo que hacen es colocan aceite quemado y lo queman en mitad de las pistas. Y ustedes ven, además de la llama amarilla, humos negros. ¿Eso también por qué? Porque ese aceite quemado o ese combustible pesado necesita mucho oxígeno para quemarse. Y como no hay lo suficiente, entonces se genera llama de color amarilla y se genera también humos negros. Eso se llama hollín. ¿Ya? Entonces, ahí estoy frente a una combustión incompleta. Así es como tú lo reconoces visualmente, ¿de acuerdo? Otro punto muy importante a tener en cuenta acá, el monóxido de carbono, ¿ya? El monóxido de carbono se conoce como el gas de la muerte dulce, porque no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor, ¿correcto? El cuerpo humano no lo va a percibir. Si de alguna manera se está generando monóxido de carbono, el principal síntoma de envenenamiento con monóxido de carbono es el sueño. Una vez que te quedas dormido, perdiste, nunca más te vuelves a despertar. El envenenamiento con monóxido de carbono es justamente a través del sueño, ¿ya? Entonces, si ustedes en algún momento ven a alguien que está cocinando a leña o que está cocinando a carbón, definitivamente tiene que ser en un ambiente abierto. Nunca, nunca, nunca cocinen a leña, nunca cocinen al carbón en un ambiente cerrado, porque se genera monóxido de carbono y este monóxido de carbono no te va a avisar, simplemente te va a dar sueño, te quedas dormido y es el último sueño que vas a tener, ¿ya? Entonces, eso ocurre en la combustión incompleta. Entonces, pregunto, llama de color azul, chicos, ¿combustión de qué tipo? ¿Completa o incompleta? Habla. Completa. Completa. Muy bien, Yesenia, perfecto. Muy bien, María Esther. Llama de color amarillo, ¿qué tipo de combustión es? Incompleta. Muy Incompleta. bien, excelente. Humos negros, ¿qué tipo de combustión? Incompleta. Combustión incompleta. Ajá, se genera hollín, negrea las ollas, ¿qué tipo de combustión? Incompleta. Incompleta. Incompleta, perfecto. Llama azul, no negrea las ollas, ¿qué tipo de combustión? Completa. Completa. Completa, ¿de acuerdo? Ahora, una combustión, ya sea completa o incompleta, siempre libera calor. Por lo tanto, una combustión completa o incompleta, ¿qué tipo de reacción es? ¿Endotérmica o exotérmica? Exotérmica. Muy bien, excelente, María Esther. ¿Por qué? Porque libera calor. Entonces, esas son las reacciones de combustión. Ahora, vayamos a un último grupo, ¿ya? Que son las reacciones del tipo redox, ¿ya? En las reacciones del tipo redox, nosotros lo que vamos a tener son dos grandes procesos. Uno que se llama oxidación y otro que se llama reducción, ¿ya? La oxidación significa que una sustancia pierde electrones. La reducción significa que una sustancia gana electrones. Oxidación, pérdida de electrones. Reducción, ganancia de electrones. Fíjate, esta sustancia que tú ves aquí, sus dos electrones los pierde, se está oxidando. Esta sustancia que tú ves aquí gana estos dos electrones, se reduce. Una sustancia que pierde electrones se oxida. Una sustancia que gana electrones se reduce. La reducción es ganancia de electrones. Profe, ¿yo cómo lo veo en una ecuación química? Si es que tú ves que los electrones están del lado de los productos, o sea, se están perdiendo, habla de una oxidación.
Y si tú ves que los electrones están del lado de los reactivos, o sea, se están ganando electrones, estás frente a una reducción. Nunca, nunca, nunca una oxidación ocurre independiente de una reducción. Siempre, oxidación y reducción van juntos, ¿ya? Una sustancia se oxida y necesariamente debe haber una sustancia que se reduce. Profe, ¿por qué? Porque si yo soy una sustancia que me oxido y pierdo electrones, debe haber una sustancia que se reduzca y gane esos electrones que estoy perdiendo, ¿de acuerdo? Por eso se llama reacción redox, porque están juntas la reducción con la oxidación, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros hablamos de oxidación y reducción, mi recomendación, chicos, es que ustedes se memoricen esto de acá. Esto es la base para que ustedes recuerden si estás frente a una oxidación o una reducción. Cuando el número de oxidación aumenta, estás frente a una oxidación. Cuando el número de oxidación disminuye, estás frente a una reducción. Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, mira, aquí el zinc, esto lo estudiamos cuando vimos nomenclatura inorgánica. Está solito, número de oxidación 0. Chicos, de 0 a más 2, ¿aumenta o disminuye? Háblame. 0 a más 2, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Si aumenta es una oxidación, ¿ya? En 0 a menos 2, de 0 a menos 2, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. 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 Si disminuye, estás frente a una reducción. ¿Cómo lo ves acá? Mira, desde 0 hasta más 2, me voy por este camino, una oxidación. De 0 a menos 2, de 0 a menos 2, me voy por este camino, es una reducción. Esto te va a ayudar a que tú recuerdes si estás frente a una oxidación o frente a una reducción. Por ejemplo, te pregunto, de menos 2 a menos 1, ¿qué cosa hay? ¿Oxidación o reducción? Háblame. Reducción. Oxidación, perfecto. Si vas desde 1 hasta 2, ¿qué cosa hay? ¿Oxidación o reducción? De más 1 a más 2. Está Oxidación. yendo, oxidación, claro, está yendo hacia la derecha, oxidación. De 0 a menos 2, ¿oxidación o reducción? Reducción. Reducción, porque vas de 0 a menos 2, vas hacia la izquierda, reducción, listo. Si tú tienes, por ejemplo, de 2 hasta 0, ¿qué cosa hay? ¿Oxidación o reducción? Reducción. Muy bien. Si yo voy de menos 2 a menos 1, ¿qué cosa hay? Oxidación. Oxidación, perfecto. Entonces, la forma de darte cuenta si estás frente a una oxidación o una reducción es justamente ver hacia dónde te estás yendo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Reducción, ganancia de electrones. Oxidación, pérdida de electrones. Si aumenta el estado de oxidación, es una oxidación. Si disminuye, es una reducción. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, vamos a analizar estos ejercicios. Ayúdame. Mira, ¿qué tienes acá? ¿Qué tipo de reacción te parece esta que tú ves aquí? Ayúdame. ¿Qué tipo de reacción te parece esta que tú ves acá? Chicos, esta reacción, ¿qué tipo de reacción es? Tienes una sustancia con el oxígeno que te da carbono y agua. ¿Qué cosa es? Es una con, empieza con y termina combustión. Combustión. Una combustión, claro. Entonces, esto de acá es una reacción de combustión. ¿Qué tipo de combustión es, chicos? ¿Combustión completa o incompleta? ¿Con o incompleta? Incompleta. ¿Cómo te das cuenta que es incompleta? Porque acá está el carbono, pues. Como te genera carbón, entonces es combustión incompleta, ¿de acuerdo? Entonces, esta combustión te dice que el delta H es negativo, menor a 0. Si el delta H es negativo, chicos, ¿qué tipo de reacción es? ¿Endotérmica o exotérmica? Exotérmica. Exotérmica, claro, porque una reacción que libera calor tiene delta H negativo, entonces es una reacción exotérmica. Entonces, contesta. Otra cosa más. Este señor que tú ves acá, ¿qué cosa es? ¿Combustible o comburente? Combustible. Muy bien, excelente, María Esther. ¿Y el oxígeno qué viene a ser? ¿Cómo se le llama al oxígeno? Siempre, siempre, siempre. Comburente. Comburente. Comburente, perfecto. Entonces te dicen acá, mira, es una reacción de combustión incompleta, ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, perfecto. Se libera calor durante el proceso, ¿verdadero o falso?
Verdadero. Verdadero, una reacción de combustión. Quemas algo, siempre se libera calor. Eso es verdadero, true. Dice, es una reacción exotérmica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Las reacciones exotérmicas liberan calor. Verdadero. ¿Ya? El combustible es el carbono elemental. ¿Verdadero o falso? Este es el carbono elemental. ¿Él es el combustible? Oye, el carbono, este carbono, ¿él es el combustible? No. ¿El combustible quién es? Él, el octano. Por lo tanto, esta alternativa, ¿cómo es? ¿Verdadera o falsa? Falso. Falsa, muy bien. ¿Se forma hollín? ¿Se forma hollín, sí o no? Sí. Sí. ¿Quién es el hollín? Por favor, Yesenia, ilústranos. ¿Cuál es el hollín? El humo. El humo, claro, el carbón, ¿no? El carbón que se genera, ese es el hollín, ¿ya? Ese humito negro es el hollín. Entonces, para este caso, ¿cuál sería tu respuesta? Ayúdame. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Letra? La Letra D. D. Perfecto. Respecto a esta reacción, nuevamente, mira, esto, ¿qué te hace parecer? ¿Qué se parece? ¿Una reacción de? Combustión incompleta. Excelente, Yesenia. Ya estoy recordando el timbre de tu voz. Combustión incompleta. Muy bien, Yesenia. Perfecto. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Combustible o comburente? Combustible. 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 Muy bien. ¿El oxígeno qué cosa es? El Comburente. 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 Muy bien. Si se genera monóxido de carbono, ¿qué tipo de combustión es? ¿Completa o incompleta? Incompleta. Incompleta. Completa. Para que sea completa debe producirse dióxido de carbono. Pregunto, delta H negativo, ¿qué significa? ¿Endotérmico o exotérmico? Exotérmico. Excelente, muy bien. Entonces, responde, señala lo incorrecto. Es una reacción de combustión incompleta, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, es incompleta, muy bien. Se produce en un ambiente deficiente de oxígeno, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, las reacciones de combustión incompleta se producen en un ambiente deficiente de oxígeno. No hay suficiente oxígeno, por eso la llama es de color amarilla, o se produce carbón. Es más, Yesenia, tú y yo que cocinamos todavía con balón de gas, algunas empresas le agregan algo de oxígeno al balón de gas para promover de que la combustión sea más completa. Por eso algunas veces el balón de gas es un poquito más caro o un poquito más barato dependiendo de la empresa. ¿Ya? Dice, uno de los productos es el monóxido de carbono, ¿verdadero o falso? Oye, uno de los productos es el monóxido de carbono, ¿verdadero o falso? Verdadero. Claro, Verdadero. reactivos productos. Y este es el producto, es monóxido de carbono, verdadero, es uno de los productos. Se libera calor durante el proceso, ¿verdadero o falso? Verdadero. 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 Es una reacción endotérmica, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Falsa, pues toda reacción de combustión es una reacción exotérmica. Por lo tanto, la incorrecta, la falsa, la mala, la letra E. ¿Ya? Continuemos. Mira, acá te vas a recontralucir, ¿ya? Y con eso vas a obtener 100% en tu quiz, ¿ya? Mira, de -1, ¿en cuánto termino? Ayúdame. ¿Y en cuánto termina? En 0, ¿no? Porque él está solito, no tiene carga, 0. De -1 a 0. De -1 a 0. Voy por este camino. ¿Qué cosa hay? ¿Oxidación o reducción? Reducción. Perfecto. ¿En cuánto empiezo? Ayúdame. 2. En 2. ¿En cuánto termina? 3. De 2 a 3. De 2 a 3. ¿Qué cosa hay? ¿Oxidación o reducción? Oxidación. Muy bien, Yesenia. El cobre, ¿en cuánto empieza? Ayúdame. 0. 0. ¿En cuánto termina? 2. Más 2. De 0 a más 2. De 0 a más 2. ¿Qué cosa hay? ¿Oxidación o reducción? Oxidación. Oxidación. Excelente, chicas. Entonces, dice, ¿qué proceso no representa una oxidación? No representa. Entonces, mira, ya me dijiste que esta es reducción, esta es oxidación, esta es oxidación. De 0 a -2, ¿qué cosa hay? Chicos, chicas. Reducción, muy bien. Acá empieza en 0 y termina en +1. Desde 0 hasta +1, ¿qué cosa hay?
Oxidación. 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 Entonces, ¿cuál no representa una oxidación? ¿Cuál sería tu respuesta? La La D. D. La letra D. Perfecto. Esa sería tu respuesta. Muy bien. Ahora, acá, señale qué proceso no representa una reducción. No representa una reducción. ¿En cuánto empiezo? Ayúdame. ¿Cuándo empiezo? 0. En 0 y termino en -1. De 0 a -1, ¿qué cosa hay? ¿Oxidación o reducción? Reducción. Muy Reducción. bien, perfecto. Empiezo en 2 y termino en ¿cuánto? 0. 0. 1. 0. De 2 hasta 0, ¿qué cosa hay? ¿Oxidación o reducción? Reducción. 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 Perfecto. Empiezo en -1 y termino en +1. De -1 a +1, ¿qué cosa hay? Oxidación. 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 Empieza en 4 y ¿en cuánto termina? En 0. En En 0. 0. De 4 a 0, ¿qué cosa hay? Reducción. Muy Reducción. bien. Empieza en 2 y ¿en cuánto termina? 0. 0. En 0. Entonces, de 2 hasta 0, ¿qué cosa hay? Reducción. 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 Entonces te preguntan, ¿cuál no representa una reducción? ¿Cuál sería tu respuesta? La letra C. La C. letra C. Listo. Ahora, con esto terminamos para empezar nuestro quiz, ¿ya? Te dice, señale qué proceso no representa una oxidación. Entonces, chicos, miren, ¿desde cuándo empieza acá? 0. 0. De 0 a -1, ¿qué cosa hay? Reducción. Reducción. Perfecto. Desde 2 hasta 4, ¿qué cosa hay? Oxidación. Muy bien. Empiezo en -1, ¿en cuánto termina? 0. En 0. De -1 a 0, ¿qué cosa hay? Oxidación. Oxidación. Oxidación, perfecto. De 0 a +3. Oxidación. Oxidación. De -2 hasta 0. Reducción. De -2 hasta 0, reducción. Ya. Entonces, te preguntan acá, ¿ya? ¿De -2 hasta 0 una reducción? No. De No, -2 oxidación. hasta 0. Una oxidación. Claro, esta es una oxidación porque empieza en -2 y termina en 0. Desde -2 hasta 0 voy hacia este camino, es una oxidación. Entonces, ¿cuál no te representa una oxidación? ¿Cuál sería tu respuesta aquí? La letra A. La letra A. Muy bien, excelente. La letra A. ¿No representa una oxidación? Ah, debe ser la letra A, ¿no? Ahí está mal. Ya eso lo voy a pasar corregido.